¿El arquitecto es arquitecto porque diseña o porque construye? Bueno, según ambos, tanto Platón como Sócrates, el pensador, etimológicamente sería el primero en llegar o el primero que está. O sea, históricamente es así. Exacto. Pero no es concluyente. Solo se queda ahí. Es una de las tantas definiciones. Te digo porque no es concluyente. Tú tienes un video de 9 maestros de la arquitectura Que no fueron arquitectos. Entonces eso quiere decir que el arquitecto diseña, pero si no construye no es arquitecto. O el que construye sin ser arquitecto porque está construyendo arquitectura, entonces lo llamamos arquitecto. Es que son temas. Agrégale a eso, que lo estábamos hablando Rafael y yo antes de tú llegar. Yo no soy arquitecto porque ni diseño ni construyo, pero sí soy un teórico de la arquitectura. Bienvenidos sean todos a LACT Arquitectura, señores. Esta sección se llama Punto de Vista. Aquí vamos a tratar temas interesantes junto a profesionales de la arquitectura, la ingeniería y demás ramas afines. Hoy tenemos un tema muy complejo, un plato fuerte, junto al arquitecto Rafael Santos y el arquitecto ingeniero Francisco Medina. Señores, bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis. Aquí estamos en batalla. Gracias por la invitación nuevamente, y más para un tema tan interesante y también espinoso. Arquitectura y filosofía. Arquitectura y filosofía, pero que conste que esto es solamente rasgando la superficie. Claro, ya que, claro. Vamos a tener más conversatorios sobre esto, ¿no? Sí, claro, totalmente, sí. Porque esto, según conversábamos fuera del aire, hay unos temas ahí tan profundos que no van a caber en una hora lo que vamos a plantear. Definitivamente, eso es así. Pero primero vamos a destapar la cervecita para poder teorizar un poquito mejor. Que se oiga. Debimos decir que era Malta. Ayúdame ahí, Francisco. Ok, perfecto. ¿Qué era qué? Era Malta, no sé. Porque la malta la venden en ese formato. ¿Tú Nadie no va a creer eso. Salud, señores. Salud. Hey. Antes de filosofar hay que beber, definitivamente. Sí. No pasa si no es así. No. Miren, vamos a iniciar de una vez, señores. Filosofía y arquitectura. Perfecto. ¿Con qué se come eso? Bueno, mira, vamos entonces a empezar primero entendiendo de lo que es la filosofía y la arquitectura dentro de. No vamos a definir filosofía en el sentido general porque ya no es de esa área, pero sí tenemos que entender que gran parte del entendimiento de la arquitectura depende de un pensamiento formal filosófico. Hay que entender de qué trata, de lo que se quiere hacer para poder entonces abordar los temas que están relacionados con esa línea de decidir, de saber, que son las que definen los estilos, es la que define el porqué de la razón de hacer arquitectura. Y más el punto fundamental de esto es que yo diría que es el punto de trascendencia fundamental de la arquitectura, que es una carrera, un oficio que después de miles de años, lo más normal que pase es que evolucione esa etapa de que ya no es solamente el querer construir y hacer, sino también tengo que entenderte. Y fíjate que muchas de las características que tenemos los arquitectos hoy en día y de los grandes arquitectos que han pasado en la humanidad, se destacan por esa parte de conocimiento filosófico y sus propios planteamientos, con lo que muchas veces nosotros mismos nos identificamos. Y hay mucho que sacar de esa parte que sería interesante que conversemos ahora. Rafa. Definitivamente la arquitectura es una de las grandes artes, de las artes mayores. Tenemos la escultura, la pintura, la arquitectura, y definitivamente desde el inicio de los tiempos, bueno, primero estaba el pensamiento. Exacto. Entonces el hombre viene evolucionando como de ser particular a ser social. Entonces, a medida que el hombre va creando y desarrollando ciertos conceptos de pensamiento, eso se va traduciendo en la forma en la que comienza a organizarse, a agruparse. Exacto. Y por eso vemos que casi cada movimiento, ya sea desde los movimientos dóricos, jónicos, corintios, hasta los mismos movimientos literarios que se traducían también en movimientos arquitectónicos. Exactamente. O sea, siempre hay un pensamiento que se traduce desde las ideas hasta lo tangible. Entonces, desde ahí vemos que la arquitectura siempre ha estado ligada al pensamiento. Al pensamiento religioso, al pensamiento filosófico. Pero ustedes no creen que es un poquito más para atrás. Claro, no. El origen de la arquitectura, diría yo, desde mi punto de vista, ustedes saben que yo tengo una conferencia, la impartí allá en INSE, que el origen de la arquitectura desde los microorganismos. Eso es muy interesante. Ahí todavía no había ni pensamiento, ni cerebro, ni personas. Sí. Y vamos un poquito más reciente, las cavernas. Sí. El ser humano no tenía razonamiento, él solamente buscaba refugio.
Y ya eso era parte de una arquitectura. Pero fíjate en algo que, por ejemplo, ¿de dónde nace la arquitectura? Precisamente nace de esa necesidad de supervivencia de una especie que cuando la ponen en la tierra, todo era nocivo, todo era peligroso, tenía la vida contada si no se sabía defender. O sea, había una diferencia muy grande. Éramos el alimento. Exacto, nosotros éramos parte de esa cadena alimenticia. Somos la única especie en la humanidad, en la humanidad no, somos la única especie en la tierra que pudo evolucionar de estar en una parte de la cadena alimenticia a ponerse en el tope. Ninguna otra especie lo ha hecho. ¿Cómo lo hizo? Fue precisamente a través del razonamiento primero, no de filosofía, pero sí del razonamiento lógico, en donde empezó a desarrollar todo eso que iba viendo que iba pasando y empezó a tratar de buscarle sentido. Y ese sentido fue evolucionando al punto de querer darle sentido a la cosa, fue evolucionando al punto de llegar a la concepción de la religión, de entender, óyeme, no sé por qué el sol, por qué llueve, por qué la luna. Bueno, pues entonces se le da un sentido místico. Y eso fue lo que fue forjando ese desarrollo del pensamiento. Ya de ahí luego pasan las mitologías, cuando aparece la escritura entonces se desarrollan más. Y cuando logramos superar esa etapa ya con el sedentarismo sobre todo, o sea, que dejamos de ser nómadas a ser sedentarios, nosotros dejamos de... Permíteme abrir un paréntesis ahí, antes de salir de esa etapa de la evolución. Recuerda que el ser humano, antes de cocer los alimentos, no tenía razonamiento lógico porque su cerebro era muy pequeño. Entonces, supuestamente los estudios de los científicos han determinado de que el cerebro del ser humano comenzó a crecer y a poder comenzar a razonar luego de que comienza a cocer los alimentos. No, precisamente, y es el uso y el descubrimiento de los utensilios. Pero es muy interesante cómo tú haces el símil el tema de la arquitectura. Nunca he tenido el placer de ver una de esas conferencias, porque realmente la naturaleza está llena de formas simétricas. Y formas que albergan formas. Yo me enfoco en la membrana celular. No, pero tiene una definición arquitectónica desde los microorganismos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los libros de este caballero, del de Huevos con Jamón, de The Cat in the Hat, Dr. Seuss. Dr. Seuss siempre, sus narraciones son en mundos microscópicos. Incluso la película El Grinch, transcurre dentro de un copo de nieve. Exacto. Entonces siempre hay una teoría sobre esa parte subatómica que está llena de vida. Y podemos ver la belleza que tienen, por ejemplo, los copos de nieve, los panales, formas simétricas dentro de la naturaleza que sirven para albergar. Por ejemplo, los panales son, si nos ponemos a ver, ese es como, digamos, el principio del condominio. La arquitectura mimética. Exacto. Tú sabes que eso tiene muchísimo sentido porque precisamente ¿cuál es el proceso de evolución de la arquitectura? Primero la supervivencia. Luego de que nosotros superamos las primeras etapas, como estaba diciendo al principio, una de las ideas fue precisamente el desarrollar la vivienda. La vivienda es el primer núcleo de arquitectura que se hace. Y ese núcleo entonces fue mutando como célula hasta que fue formando las comunidades, las poblaciones, las civilizaciones, hasta lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces sí tiene mucho sentido de que veamos la arquitectura y quizás, por ejemplo, en el caso de El Grinch, en lo que está basado, y Orton y el mundo de los Who, por ejemplo, está basado en el mundo dentro de un mundo. Y eso es lo que nosotros vivimos, por ejemplo, a nivel de sociedad, es como nosotros nos identificamos. La ciudad es vivir un mundo que tenemos dentro de nuestras casas, que está dentro de otro mundo y a la vez está dentro de otro mundo. Y de ahí se desarrollan muchísimas ideas que precisamente dan principio a los conceptos fundamentales que nosotros conocemos en arquitectura, como es el urbanismo, por ejemplo, para partir de ahí. El desarrollo del urbanismo se da dentro de ese pensamiento de que es una célula que tiene todo su desarrollo y que está incorporada con demás células que forman comunidad y va formando, por eso se le llama el tejido urbano a todo ese concepto de lo que es el desarrollo de la ciudad. Totalmente. Y yéndome a la parte religiosa que tú comentabas, para poder entender los fenómenos naturales, ahí es que nace la arquitectura religiosa. Primero nace la arquitectura militar. Hay que proteger una demarcación, una comunidad donde estamos habitando, porque hay otros seres humanos que quieren adueñarse de lo que nosotros estamos produciendo, lo que estamos construyendo. Luego surge la necesidad de poder solucionar, esto lo plantea muy bien José Lalú en su conferencia de liderazgo responsable, cómo tú solucionas esos temas espirituales, de la luz, la lluvia, el sol, todo ese tipo de cosas. La gente no entendía. Entonces surge alguien, se crean, ¿cómo que se le llama? Congregaciones,
y ya hay que hacerle un tipo de resguardo que es una arquitectura religiosa. Exactamente. Y ahí van surgiendo otras arquitecturas. Porque precisamente en ese momento había una necesidad de querer tener respuestas a esas manifestaciones que no sabíamos lo que eran, pero las veíamos que ocurrían ahí. Entonces, si no las comprendo, por lo menos buscaba la manera de enfocarle en algo porque teníamos que tener una razón de por qué era eso. Y de ahí es que nace la religión. Luego, por ejemplo, junto con la religión se dan los fenómenos, por ejemplo, de la mitología, que surgen las diferentes mitologías, porque también cuando se vieron que podían dar respuesta a muchas de esas cosas, como por ejemplo que ya la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol, damos la vuelta alrededor del Sol, entonces se empezaron a desmitificar algunas cosas, entonces esa parte de religión se convierte en mitología. Y se va complicando más. Y se va complicando más. Por eso es que tenemos toda esa historia de mitología que hoy en día se aprovechan en el cine, en los videojuegos y eso, desarrollado a un nivel tal, porque son historias que tienen miles de años, que están tan completas, óyeme, no le falta nada. Pero como fueron respondiéndose esa pregunta de todos esos misterios, entonces sí, ya podemos entonces pasarlo a otro plano y nos interesamos por otra cosa. Que lo que te iba a mencionar ahorita precisamente es que cuando ya nosotros superamos esa etapa donde ya no teníamos miedo del medio ambiente que nos envolvía, pues entonces pasamos a preocuparnos por otras cosas y fuimos evolucionando con eso. Por eso es que el enfrentar la muerte, el mismo tener el concepto de religión, el entender lo que hoy en día, por ejemplo, cuál es la preocupación del ser humano, lo que hay en otros planetas, fuera del planeta, y todo ese tipo de mecánica que se maneja por ahí, es el sentido filosófico que da origen a que sigamos, y no nos quedamos en un solo sitio, sino que sigamos todavía evolucionando más. Definitivamente la forma en la que se fueron dando los asentamientos humanos fue primero un centro, era como una especie de célula. Sí. Teníamos la vivienda de la persona de mayor rango, del sacerdote, y entonces alrededor de ese espacio, entonces la ciudad iba creciendo. Sí. Teníamos, por ejemplo, bueno, lo vimos hasta antes del plan de Haussmann en una ciudad como París. Exactamente. Usted tomaba una parte, un espacio, o sea, era... La miramos desde arriba y vemos un centro donde se Exacto, ramifica todo. de donde Es un urbanismo radial. Sí. Exacto, que entonces después con el plan de Haussmann pasamos a la retícula. Exactamente. Con el plan de... Bueno, ya, por ejemplo, los españoles trajeron la retícula también, organizar, pero podemos ver que hay todo un sistema centrado alrededor de los edificios municipales, de los edificios religiosos, Sí. que ya no es así. O sea, hay precisamente como ya toda esa parte deja de tener digamos que esa relevancia, porque antes hablábamos de la fuerza de la iglesia, precisamente de la importancia de todos esos pensamientos religiosos, filosóficos. Entonces, la ciudad se tejía alrededor de esos cuerpos arquitectónicos, alrededor de la basílica, alrededor del templo, alrededor del Senado. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque la religión era un punto central de interés de toda la comunidad, de todo el que vivía ahí. De ahí nacía el conocimiento. De ahí nacía el conocimiento. Todo partía desde la iglesia. Las universidades, todo. Pero fíjate que inmediatamente esas etapas se fueron superando, por ejemplo, ya en una etapa más reciente. Por ejemplo, tú lo dices, que cuando aquí los españoles trajeron ya la retícula como un modelo de diseño de ciudad, ya fue porque se fue pensando en otras ideas. Ya con Haussmann se formaliza y se consolida, y no solamente eso, sino que se hace el desarrollo de urbanismo diseñado especialmente por zonificaciones, donde cada zona de la ciudad tiene una función específica. Y eso fue también un punto clave para el desarrollo de grandes ciudades, como fue la ciudad de Nueva York, como fue la ciudad de Illinois, como fue la ciudad de Chicago luego del incendio de 1891, y que fueron fundamentales en ese punto para poder definir lo que era la continuidad de la ciudad. Si nosotros llevamos eso, por ejemplo, lo comparamos a lo que nosotros tenemos hoy aquí con Ciudad de Santo Domingo, y podemos quizá querer entender por qué tenemos tantos problemas con una ciudad que se entiende, por ejemplo, que está colapsada, tenemos que irnos precisamente a esa génesis, a entender qué fue lo que se quiso diseñar y dónde fue que empezamos a romper ese diseño original. Mira, algo interesante de España, que lo estaba buscando ahora el dato, sí, era cuando se fundó la ciudad o el municipio de Barcelona, que es totalmente una cuadrícula perfecta y es una referencia a nivel mundial. Sí. Mira, aquí nos dice que el rey Jaime I fundó el municipio de Barcelona en 1249. Exacto. Eso es un dato interesante. Y eso es mucho antes de que se conociera o que se utilizara el término urbanismo. Claro. Que fue en el siglo XVIII o algo así.
Sí, exactamente, 1800. fue en 1800, 1900 más o menos. 1900, sí. Y ahí estamos hablando que la ciudad de Barcelona entonces se funda a principios en la baja edad media. Con una cuadrícula totalmente perfecta. Pero precisamente porque, por ejemplo, ¿por qué surge la cuadrícula? Porque la cuadrícula ya te permitía zonificar la ciudad y organizarla de tal manera que tú tenías lo que tú necesitabas de una parte de la ciudad en una zona específica. Entonces, por ejemplo, tú necesitabas ir a... El mercado era un centro... Era un solo centro. Dominical. Era un Sí. solo centro, o sea, era un solo espacio que Sí. estaba dedicado a eso. Que tú tenías, por ejemplo, la zona, el hospital, tú tenías todo lo que tenía que ver con hospital en La una sola salubridad zona. está en este lado. La iglesia, tú la tenías en un solo sitio. Entonces, la cuadrícula lo que te permitía era poder diversificarte. Cuando la iglesia era el centro de todo y que se mantuvo por muchos años ese concepto de que la iglesia estaba en el centro, el problema que había era que todo abarcaba la ciudad en esa periferia. Y crecía la desordenado. abrumaba, y entonces, no, colapsaba hacia adentro. Sí. Entonces, ese colapso hacia adentro que provocaba que la ciudad se congestionara demasiado. Entonces, la iglesia se saturaba. Para Era fines, imposible. para fines estratégicos también, Militares. militarmente, tú tomabas el centro y controlabas la ciudad. Claro. Entonces, bueno, aquí lo pudimos ver durante la ocupación del 65, cuando se ocupa Sí. el puente, pues la ciudad ya automáticamente queda secuestrada prácticamente. Entonces, ahí, luego de esto, Balaguer, que me parece que era un gran Balaguer. aliado de Haussmann, Sí. rompe los muros barrios de- más calientes, rompe los barrios más calientes. Digo, eso fue mucho después ya con la creación del quinto centenario, pero también llena la ciudad de puentes. Exactamente. Porque, o sea, mientras más acceso tú le das a la ciudad, o sea, mientras más salidas, precisamente tú tienes un mejor control de la misma. Sí. Antes era como una imagen geocéntrica, después entonces no, pasa ya a un poco más de concepto de expansión, pero para llegar a ese punto, duramos un sinnúmero de años y un sinnúmero de tiempo, porque tuvimos que pasar por el medioevo, tuvimos que pasar por el Renacimiento, después tuvimos que pasar por un Edad sinnúmero, media, edad contemporánea. hasta Súmale- que llegamos, por ejemplo, ya a la época de la Bauhaus. por Exactamente. ejemplo. Bueno, estamos haciendo... Espérate, antes de llegar ahí. No, Sí, pero vamos rápido, vamos rápido. Todavía no. Que ese tema es amplísimo y muy bueno. Bueno, la zona colonial. Sí. La zona colonial estaba intramuros. Sí. Sí. ¿Qué teníamos en el centro? Yo estoy tratando de buscarlo ahora, el mapa aéreo. Ujú. Teníamos a la Catedral La primaria. Primera de América, Sí, pero Me parece. no fue la primera construcción. a la de Dominicos, Creo Sí. que la que está en la Villina. La de Dominico sí. fue la primera. Esa fue la primera. Esa- pero ese estaba en las afueras de la ciudad. No, Y quedaba dentro de la ciudad porque estaba en la parte intramuro. Pero Lo no que pasa quedaba es que... en la margen... Esa es la margen sur. En el margen, Sí, sí. exactamente. Del río Sama. Muy cerca de la Plaza Juan Barón. Exacto. O sea, más o menos, relativamente en esa distancia, por ahí. Pero estaba del otro lado del río, no de este lado del río. No, En no, un principio aquí. la ciudad colonial estuvo en lo que hoy es Santo Domingo Este, y por la invasión de la famosa hormiga esa que tuvieron que mudarse para este lado. Esa Ahí parte todavía me huele como a cuento, pero está bien. Está documentado por lo menos, Sí, que fue una aunque hormiga. lo que dicen es que posiblemente haya sido una excusa para esquivar unos fondos por ahí que tenía la reina, que no se lo quisieron mandar la reina. Ahora desde el Y principio. o sea, tenemos una génesis con eso realmente, es interesantísimo. Súmenle al tema del crecimiento de la ciudad y mejora en su trazo y su viabilidad, la salubridad. Sí. Las Sí. ciudades comenzaron a crecer, no había salubridad, todos los desperdicios sólidos, humanos, y de todo, Al iban a la centro, al calle, centro de la calle. Por eso, la de los animales. Todo. eso era lo que te decía, que precisamente ese modelo antiguo donde la iglesia era el centro y todo se daba alrededor de la iglesia, lo que hacía era colapsar la ciudad hacia adentro. Entonces, todo lo que se Sí, desechaba de la ciudad sí. iba hacia Iba hacia adentro, adentro. no salía. ¿Por qué? Porque afuera quienes estaban era la clase más baja. Entonces, ellos eran los que contenían la ciudad. Salir hacia allá era imposible. Por eso es que la forma de cuadrícula viene y resuelve el problema de la movilidad en todas las direcciones. Que dicho sea de paso, no te puedo confirmar el dato directamente, pero supuestamente hay una relación entre el juego de ajedrez y el desarrollo de la cuadrícula de ciudad, precisamente por el tema de la movilidad. Sí. Es un juego de ajedrez donde tú tienes un rey, que si el rey pierde, te lo comen, ya pierde la partida automáticamente. Jaque mate. Te hacen jaque mate, exactamente. La movilidad de la pieza, ¿cómo se da? Es dentro de esa cuadrícula. Sí. Si tú intentas cambiar la forma del juego de ajedrez, se convierte en cualquier otro juego que tú quieras, menos un juego como el ajedrez. Mira cómo se comporta en torno al Parque Independencia, Exactamente. de forma radial, y luego ya para la zona este de la zona colonial, va cuadriculándose. Sí.
Exactamente. Sí. Aunque también hay que entender que en aquel entonces fue otro el manejo de cómo la ciudad se desarrolló. Ahora, nosotros tenemos que entender precisamente que todo ese proceso de génesis que nosotros tuvimos en el momento de desarrollo de la ciudad, y como estaba diciendo Rafa ahorita, ¿qué fue lo que hizo Balaguer para mejorar el desarrollo de la ciudad? Copió el modelo. Y el control de la ciudad. Y el control, sí, pero sobre todo el control. Claro, sí, sobre todo. Pero ¿qué fue lo que hizo Balaguer? Que precisamente en un momento determinado, copiando lo que había hecho Trujillo, cuando hizo la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, que hace la primera avenida de circunvalación, declarada como circunvalación, que era la Jiménez Moya. La Jiménez Moya. Que es la que fue la primera, o sea, era el límite de la ciudad de ahí. De ahí para allá no había ciudad. De ahí para allá lo que quedaban eran las fincas de Ramfi Trujillo, la feria ganadera y las eso. Villas. Exactamente, las famosas villas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que Balaguer vio eso y dijo, no, espérate, vamos a prolongar la 27 de febrero y a permitir el desarrollo de la ciudad. Y él hizo una zonificación de la ciudad que, en mi opinión, digo que estuvo muy bien. Porque fíjate que originalmente, la 27 de febrero, a los lados, tenemos todos los ensanches. Sí. Era la zona residencial de la ciudad. ¿Buscando el qué? Que lo que era el centro de la ciudad, que era la zona colonial y Gascue, ya la gente entonces empezara a moverse hacia otras partes. Y fíjate lo interesante del modelo de cuadrícula que él desarrolla, que la 27 de febrero al final se junta con la Luperón, haciendo entonces una avenida de penetración y una de circunvalación que encerraba completamente la ciudad, pero le daba movilidad hacia afuera. ¿Y qué tenía después de la Luperón? La zona industrial de Herrera. Sí. ¿Qué pasaba con la zona? Y el aeropuerto. Y el aeropuerto de Herrera, pero que estaba en la misma Luperón. Pero ¿qué pasa con la zona industrial de Herrera? Que estaba en las afueras de la ciudad. ¿Qué tenía hacia afuera de la ciudad? El muelle de Jaina. Tú entonces traías todo lo del muelle de Jaina, tú lo traías a la zona industrial de Herrera. Y se quedaba ahí. Tú no metías ese transporte de carga pesada hacia el centro de la ciudad. Era un desarrollo interesantísimo. O sea, fue un desarrollo que fue un boom, aunque lo criticaron mucho. Sí, ¿qué pasó? La 27 de febrero fue en el 76. Exactamente. Su inauguración fue en el 76. Y la cantidad de críticas que generó, porque prácticamente en cada carril podía aterrizar una avioneta. Sí. Sin contar sin contar la marginal. O sea, para la época, para la escala de la ciudad, para la cantidad de habitantes del país, no solo de la ciudad, del país, era algo descomunal. No sé si la noticia aparecerá por ahí, pero yo sí recuerdo que hubo una ocasión una avioneta que aterrizó de emergencia en la Luperón. Sí, yo recuerdo. En un tiempo en que la Luperón no tenía tanto tránsito, aterrizó de emergencia ahí. En el medio de la Luperón, ahí entre la 27, antes del aeropuerto precisamente. Antes de la Luperón. Antes de la Kennedy. No, antes de la Gustavo Mejía Ricard. Okay. Aterrizó en ese tramo de ahí. Precisamente porque eso era una de las cosas que se estaba buscando para que hubiese una respuesta interesante del desarrollo de la ciudad. Al sacarme la zona industrial de un lado, al tener la parte de vivienda de la ciudad, con los ensanches, a los lados de la 27 y la misma Luperón, ¿qué se consigue con eso? Tú tienes una movilidad del carajo, porque ¿hacia dónde va la gente a dirigirse a trabajar? El grupo, la masa, a la zona industrial. Entonces tú te mueves de este a oeste con el sol de espalda manejando. Y después cuando tú vuelves en la tarde, ¿en qué posición vienes? Lo dejas de espalda también. Con el sol de espalda también. ¿Tú sabes lo incómodo que es, por ejemplo? Genialidad eso. Pero claro que sí, es el principio del desarrollo de la cuadrícula. ¿Por qué salen entonces las direcciones sur-norte en el desarrollo de cuadrícula? Es para que fueran avenidas de intersección, para poder, cualquier tapón, cualquier cosa, tú puedes desviarte. Exacto, dice, mira, no, yo no quiero llegar entre esta fila, pues me puedo desviar por otro lado. Por eso es que es tan importante que esa cuadrícula se mantenga y nosotros lamentablemente, o sea, como ciudad, hemos permitido que eso se rompa. Entonces, es lo que estaba diciendo ahorita. ¿Tú quieres entender cuál es la génesis de tu problema? Vamos a analizar a nivel de filosofía lo que ha pasado con el desarrollo de la ciudad para entender dónde están los males que tenemos que atacar. Exacto. Pero bueno, tú vas a decir algo. Adelante. No, yo iba a remontarme ya nuevamente a los siglos pasados para retomar y caer entonces a la Bauhaus. No, pero dale. No, el problema es precisamente cuando comienzan esas divisiones o cuando comienza a verse la ciudad de esa manera. Pero yo creo que se pierde un poco de la magia, porque nosotros estuvimos viviendo en ese sistema hasta cierto punto antiguo, donde el centro de la ciudad tenía mucho que ver con el centro del conocimiento, con los centros de la fe, donde la gente se concentraba a compartir, no necesariamente importando el nivel social, no necesariamente importando el origen. Sí. Pero había como ese concepto de ciudad, pero era
una especie de tribu. Todavía la ciudad era vista como una tribu. ¿Pero cuándo? Esos paseos... Porque no, siempre ha existido la división de clases. Principio del siglo pasado todavía. Sí existía, pero antes, como habíamos dicho anteriormente, tú tenías en el centro de la villa, en el centro de la tribu, tú tenías a los sacerdotes o a los chamanes, a lo que sea, Exacto. y alrededor de eso se iba tejiendo una cantidad de personas en orden de importancia. Sí. Estaba la cercanía a ese lugar, pero al momento de las salidas se sabía que había una clase que dominaba, pero la ciudad era como una especie de tribu. En esos paseos de la calle Las Damas, Exacto. estaba todo el mundo. Claro, había un cortejo, había un grupo, cada cual observaba, pero, o sea, había personas que observaban desde los balcones, cuando se comenzaron a hacer los balcones, antes de los pollos, o sea, antes era de los pollos, ¿verdad? Porque o sea, que los balcones los traen los franceses, pero primero era la ventana y la gente se sentaba en los pollos, en esos asientos, dentro de las casas cuando no tenían esos balcones. Entonces, cuando nosotros comenzamos ya a ver las cosas de otra manera, que yo creo que perdimos mucho, cuando ya el hombre comienza a perder esa parte primitiva, que ya la ciudad entonces se rompe. Y ahí es que perdemos todo, o sea, ya... se vuelve inhumano. Vinimos a retomarlo recientemente, pero ya entonces... ya dejamos de pensar en el jardín, ya dejamos de pensar en el gran patio, ya dejamos de pensar en salir a compartir con los vecinos por lo menos una vez a la semana. Eso se quedó aquí en Gascue. Sí. Cuando la gente sale de Gascue, que sube a Naco, ya ahí comienza a perderse todo eso. Bueno, realmente todavía habían algunos sitios en la ciudad, inclusive en la parte más nueva de la ciudad, donde eso todavía se mantenía. Lo que pasa es que lo que está diciendo Rafael tiene una explicación muy lógica. Y es que precisamente nosotros pasamos de una etapa en donde el ser humano era algo importante, era lo que se tomaba en cuenta, a el individualismo. Exacto, era como paternalista. O sea, la persona tenía sus líderes y bueno, lo vimos cuando la gente decidía seguir un líder. Tenemos de la época de Jesucristo, de Juan Pablo Duarte, ejemplos nefastos, Adolfo Hitler, Mussolini. O sea, la gente buscaba un liderazgo, buscaba un punto de encuentro. Y eso se manifestaba no solamente en las ideas, también se manifestaba arquitectónicamente y socialmente. La arquitectura era un punto de referencia. El punto de referencia. No la arquitectura siempre ha sido la interpretación de esos pensamientos, de esa línea de pensamiento. De ahí precisamente, y entendiendo todo esto que estamos hablando, es por eso que nacen los estilos. ¿Qué son los estilos? Los estilos sencillamente es una línea de pensamiento filosófica que te dice a ti. Que se traduce materialmente. Ahí venía la pregunta para ustedes dos, para entonces caer al siglo XIX. Exacto. Siglo XIX, final del XIX, principio XX. Vamos a ver si vamos a responder. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver tanto la filosofía en la arquitectura? Digamos, los pensadores, que tú estuviste investigando y me dijiste, Luis, pero no podemos hacerte un podcast. No, definitivamente. Entonces hay que entenderlo y traer un filósofo y sentarlo ahí. Sí, definitivamente. ¿Qué tanto tiene que ver? Porque esos pensadores... Ok, nos sentamos aquí, Vitruvio, fulano, qué sé yo quién, planteábamos ideas, las debatíamos, pero después eso se traducía en arquitectura. Sí. ¿Qué tiene que ver la arquitectura y la filosofía con todo eso que estamos hablando? Es que precisamente para yo poder dar respuesta, como arquitecto sobre todo, a nivel de forma de algo, yo tengo que entender el significado de eso a lo que yo quiero responder. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos arquitectura, ¿qué es lo primero que vemos? Por ejemplo, analizamos una necesidad o un problema. Sí. Y tenemos que involucrarnos, entender completamente esa necesidad, ese problema, para poder dar una respuesta lo más acertada posible. Entonces, ¿qué sucede con esa respuesta? Que tiene que estar fundamentada en una idea formal. Si no está fundamentada, ¿qué pasa con esa idea? Tú puedes presentar el mejor diseño del mundo y sencillamente pierde sentido. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, nosotros lo hicimos todo en la universidad en algún momento. Nos mandaban a diseñar algo y uno ponía el baño de tal forma y te preguntaba el profesor, ¿y por qué tú pusiste eso? ¿Qué? Ah, no, porque me gustó. Entonces, ya, eso está no malo. O sea, aunque esté bien, ya está malo por la respuesta. Debe estar sustentado. Tiene que estar sustentado con una razón que sí. te diga a ti, es que eso tiene un significado y un sentido. Si no, pierde totalmente relevancia. Y entonces ya te lo descalifican. Eso es lo que se, como dicen en América, es una chiripa o una chepa. Sí. Tú tiraste una chepa, pero no la pegaste. ¿Por qué? Porque el profesor sí sabe, o sea, el que sabe de arquitectura sí entiende de que las cosas no son casualidad, son causalidad. Eso está ahí porque tiene un significado. Si tú no entiendes el significado, aunque tú lo veas que está hecho en otro sitio, aunque te guste, no quiere decir ni que esté bien hecho, ni que tú lo puedas validar, ni lo puedas sustentar. Y por eso te quitan un proyecto nada más por eso. Ese es el sentido. Que por eso Le Corbusier decía que lo más importante de un proyecto
es saberlo vender. Y en pocas palabras eso lo que quiere decir es saber explicar tu proyecto. Claro. A veces precisamente tu proyecto puede que no sea el mejor, pero si tú sabes explicarlo, pero tú tienes que tener un bagaje de conocimiento. Y generalmente ese conocimiento teórico tiene una filosofía detrás de eso. Por eso se habla de la filosofía de la arquitectura. Exactamente. Cuando por ejemplo, nosotros hablamos... No tenemos esa materia. No, claro que no. Teoría de la arquitectura. Sí, pero teoría de la arquitectura va más dentro del sentido de lo que ya está. Exacto. ¿Entiendes? Creo que filosofía no. Como filosofía, no, como filosofía posible. ¿Filosofía? No. Como materia de colegio. Sí, No, la no, tenemos. no. Sí. Bueno, Sí, antes se daba. Yo no la llegué a dar cuando yo cursé la carrera. No me la dieron. Yo sí. Sí, Ah, yo pues sí. mira, interesante Sí. eso. En la Universidad Autónoma de Santo Nos Domingo. dieron- Ahora, yo no sí, entendía en ese momento para qué yo voy a dar filosofía. No, pero que es precisamente... Cuando tú comienzas a absorber información es que tú te das cuenta. Por ejemplo, tanto la filosofía como la religión buscan conocer al hombre desde el punto de vista moral. Buscan conocer las necesidades del hombre. Y aparte de eso también, su relación con el entorno, claro, desde puntos de vista distintos. Sí. Entonces, precisamente en base a eso, es que decimos, bueno, salimos de la caverna, pero entonces, ok, te pinto los caballos, te pinto esto, pero falta algo. ¿Qué me produce este fuego? ¿Qué me crea esta flor? Entonces, a través de esa idea, yo digo, déjame hacer algo, déjame construir algo que me represente esto, esta grandeza. A partir de ahí, entonces, se comienzan a crear esos templos, se comienzan a crear esos lugares de adoración. Vete más para atrás, los monumentos megalíticos. Exactamente. O sea, sin ninguna razón, aparentemente, un gran esfuerzo para desarrollar una construcción que tú dices, ¿para qué me va a servir esto? No, para representar tal cosa. No son habitables ni siquiera. Y aún así, ¿cuál era la intención? Demostrar la capacidad que se tenía de hacer algo. Exacto. Es el Stonehenge, exacto. Y vemos cómo, por ejemplo, la similitud entre el Stonehenge y tenemos el Partenón, al lado. Un sistema de columnas, de cuerpos que se yerguen hacia dónde, hacia el cielo. Pero eso viene de un pensamiento. Todo una representación rudimentaria, transformada. De verticalidad y ascenso. Y eso lo da, hay un paquete de estilos Eso es. en ese Partenón de Atenas, Exacto. conjugados, que se dieron gracias a esa explicación. Claro, precisamente, porque ¿qué tú tienes ahí? Tú tienes ahí una modalidad canónica, algo que te define a ti a nivel de medida lo que tiene que ser. Tú tienes estilo, el dórico, jónico, corintio, el que tú quieras trabajar. Tú tienes también un criterio de manejo de los materiales, la simbología del material con respecto al tema del templo que se está haciendo. O sea, la majestuosidad. La escala, la proporción, la cantidad de elementos que se colocan con un número de... Entonces, nada de eso es casualidad. Eso tenía un fundamento y una base que precisamente venía del pensamiento filosófico. Entonces, no podemos hacer arquitectura sin entender sobre pensamiento filosófico. Y es entonces, obligatorio. Y entonces la ciudad, o sea, el Partenón, Acrópolis, esa Exacto. ciudad alta, Acrópolis, o sea, Arriba. allá arriba, donde están los dioses, arriba. Entonces, Exacto. ese es el concepto. Pero ese es un concepto. Y eso era tanto la religión como la filosofía, un conjunto de conceptos. Vemos a finales del siglo XVIII, 1990 y pico, 1890 y pico, Sí. una arquitectura muy cargada. Tenemos el barroco, luego nace el rococó. 1700. 1700. 1700. Sí. Perdón, sí. Sí. Luego nace el rococó, luego viene suavizándose un poco más con el Renacimiento y otros estilos. Sí. ¿Por qué nace este tipo de cosas? Para el momento. Yo sé que hay uno de los estilos que nace por una competencia de dos arquitectos. Del Ajá. barroco nace el rococó, la competencia de Borromini y Bernini. Sí. Pero antes de eso teníamos un rococó cargado. Lo que, por ejemplo, lo que sucede no es tanto de que fuera una competencia o una razón de disputa, sino qué era lo que se quería representar con cada expresión. Sí. Porque no podemos cometer el error de creer que el barroco solamente fue en la arquitectura. Había No, no. literatura barroca, Y música había también, música música barroca, barroca. había moda barroca. Así es. Moda barroca, que todavía son referentes hoy en día. O sea, cuando hablamos de Mozart, por ejemplo, para referirnos a la música, es música clásica barroca. O sea, música clásica por la añoranza de la composición, Sí, ¿verdad? claro. Pero de estilo barroco. Esa música es barroca donde quiera que tú lo quieras ver. Y se combina con el manejo del espacio. O sea, la música era exuberante al igual que los espacios. Entonces, tú no podías tener una desvinculación entre lo que tú estabas representando y en donde tú te encontrabas. Y tu entorno. O sea, Sí. eso era parte del manejo dentro del contexto. Por eso que cuando se habla, por ejemplo, sí, una diferencia muy marcada entre el barroco y el rococó.
Sí, claro que sí, pero el tema está en que no fue porque había una razón de competencia, sino fue la manera en que cada quien interpretó No, sí y la definió. había. Sí la había. Claro, pero la competencia, ¿por qué era? Porque Borromini tenía una manera y Bernini tenía la otra. Pero tenían para sus sorprender ideales. al rey. Claro. Vamos a competir, entonces ¿quién le puede brindar una mejor arquitectura? Por eso era que competía, pero a nivel ideológico. Exacto. Esa es la diferencia. Desde el punto de vista, ese es el punto de vista. los conceptos. Pero entonces vemos cómo, bueno, perdón, maestro, te voy a decir. No, sigue. O sea, precisamente, o sea, es la parte cíclica. O sea, venimos, por ejemplo, de este estilo de templos, del Partenón, pasamos después a la edad, o sea, a la arquitectura medieval, que no fue necesariamente muy vistosa. Bueno, por lo menos lo que llegó aquí, exacto. No, el gótico fue increíble. En algunas cosas. Sí. O sea, en la arquitectura religiosa. O sea, la arquitectura religiosa. El gótico complicó la arquitectura. Un poquito, sí. En algunas cosas sí. Un poquito, sí. Pero entonces, después de ahí pasamos al barroco, después al rococó, pero entonces llega un punto en el que el ser humano, precisamente ahí viene de nuevo el pensamiento filosófico, se sienta a reflexionar. Por ejemplo, teníamos esas discusiones, o no discusiones, sino... Debates. No debates, sino tendencias, por ejemplo, en su momento de Sócrates y de Platón. Los conceptos de belleza, los conceptos de funcionalidad. Que, por ejemplo, lo que era bello porque funcionaba. Subjetivo. Pero entonces Platón decía, no, porque una espada funciona. Es bella, o sea, una espada funciona pero no es bella porque su finalidad es destrucción. Entonces comenzaban esos debates. Entonces, precisamente, tú hablabas de esa diferencia ideológica entre el barroco y el rococó, pero entonces tú tenías estas dos discusiones entre precisamente Sócrates y Platón. Exactamente. Y cada uno de ellos veía la función de forma distinta. Sí. O sea, podemos decir que todo es subjetivo. No que todo es subjetivo, sino que todo parte de una idea. Exactamente. Que todo parte de una idea. Y, por ejemplo, aquí también se veía ya en la parte griega cuando se hablaba de el pensador y el técnico. Sí, exactamente. O sea, esa persona que plasma lo que se está pensando, pero que no necesariamente y el escriba. que no necesariamente tiene ese bagaje filosófico. Es como un instrumento, se respetaba, pero era un instrumento del pensador. Y de ahí entonces también comenzamos a hablar de arquitectura o del diseño per se. Que ya sea otro, arquitecte. Sí, algo así. Podría decirse algo por ahí. Sí. Algo por el estilo. Pero antes de arquitecto era el artesano. Era artesano, claro, orfebre también. Exacto, claro. Pero ahí entonces tenemos que agregar una pregunta, según lo que dice Rafa. Lo que hablamos el otro día. ¿El arquitecto es arquitecto porque diseña o porque construye? Bueno, según ambos, tanto Platón como Sócrates, el pensador, que una de las definiciones de arquitecto, etimológicamente sería el primero en llegar o el primero que está. Ajá. Y o sea, históricamente es así. Exacto. Pero no es concluyente. Solo se queda ahí. Es una de las tantas definiciones. Te digo por qué no es concluyente. Porque vamos a verlo. Tú tienes un video de 9 maestros de la arquitectura que no fueron arquitectos. Entonces eso quiere decir que el arquitecto diseña, pero si no construye no es arquitecto. O el que construye sin ser arquitecto porque está construyendo arquitectura, entonces lo llamamos arquitecto. Esa discusión es que son temas. Agrégale a eso, que lo estábamos hablando Rafael y yo antes de tú llegar. Sí. Yo no soy arquitecto porque ni diseño ni construyo, pero sí soy un teórico de la arquitectura. Pero sí, se puede agregar esa parte también ahí. Exacto. Y tú puedes dar respuesta a arquitectura a partir de la teoría. Claro. Pero hay una cosa. Pero hay quienes no validan eso. Sí. No, ¿por qué no? Entonces que me validen a mí, si son arquitectos, que entonces, ¿cómo me justifican que no pueden validar el trabajo que hace un maestro constructor que no es arquitecto y hace construcción que es arquitectura? Entonces se están metiendo el cuchillo yo mismo. Es que ahí venía el concepto del tecne en filosofía, que era esa persona que era el instrumento del pensador. Desde ahí ya viene el concepto de clase. Porque precisamente el pintor... Sí, exacto. Pues, está bueno. Hay un concepto de clase. O sea, el pintor no era bien visto. Por ejemplo, Platón, o uno de ellos dos, no recuerdo exactamente si era Platón o Sócrates, decía que, por ejemplo, había un diseño, se plasmaba, pero el pintor era visto como algo inferior en cierta forma, porque el pintor lo que hacía era imitar la realidad, no creaba. Él representaba lo que veía. Representaba lo que veía, era una imitación. Sí.
que era muy diferente a lo que hacía el que tenía el concepto y lo plasmaba a través de ese técnico que tenía que ser muy bueno, porque todos sabemos que esos constructores de esa época eran excelentes. Si no te mato, te vuelo la cabeza. Eso también. Pero tú lo dijiste, Rafa, eran instrumentos. Sí. Tú no haces un plano nada más poniendo una regla y un lápiz arriba de la mesa. No, definitivamente. Pero definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo se responde la pregunta con eso? Lamentablemente, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, lo que el arquitecto diseña en función de su pensamiento filosófico, de su estilo o de su línea formal de pensar, es lo que define lo que es arquitectura. Sí. De hecho, por eso es que tenemos algo de lo que es arquitectura formal, arquitectura informal. ¿Se puede decir que hay arquitectura informal? Sí, porque hay gente que hacen imitaciones. Instrumentos, como tú dices, ¿verdad? Técnicos que vienen e imitan, pero no cumplen con los criterios que el arquitecto tiene de pensar punto por punto cada detalle para darle respuesta al porqué de cada cosa que se pone en un plano. Entonces, cuando no se cumple con eso, tú lo podrás ver como tú quieras, pero no tenemos arquitectura. ¿Entiendes? Bueno, sí, o sea, es por ejemplo como yo te digo, pregúntale a un maestro constructor que te hace una casa, que le dibuja una casa a un cliente y viene y la construye en un barrio. Y, ¿qué estilo es ese? Es un cuaderno eco. No exactamente. Pero tú le preguntas. Y tú le preguntas. Se te cayó la cédula. Sí. Sí, déjalo. Ochentera hasta Sí, lo último. no, por favor, no haga eso. No haga eso. Si tú le preguntas, el tipo no te va a saber decir. Entonces quiere decir, ¿en qué tú te basaste? O sea, ¿cuál fue el pensamiento que tú desarrollaste para hacer eso? Bueno, ganarme mi cuarto. Sí. Eso es una línea de pensamiento que no cumple con el criterio de lo que es la filosofía en sí, porque no da ninguna respuesta más allá de lo que es la necesidad básica. Entonces, no tiene trascendencia. Al no tener trascendencia, entonces, queda limitado. El arquitecto o arquitecta que hoy en día piensa de que, no, para ser arquitecto no solamente hay que diseñar, hay que construir también, comete el error de entonces caer en ese dilema del pensamiento, del lenguaje, de que tú me dices y yo te digo, entonces no cae la respuesta. Y tú dices, pero ven acá, hubo arquitectos que se consideran maestros hoy en día y que no se graduaron de arquitectura. Así es. Pero también así mismo tenemos hay quienes te arquitectos. miden tu nivel de arquitecto por Sí. la cantidad de proyectos que tú hayas diseñado. Sí. Sí, también. Diseñados, no ejecutados por ti y también ejecutados. Exacto, porque ahí viene el famoso insulto que es la descalificación más fuerte que le hacen. Eso no ha construido en una letrina. Sí. Exactamente. Todos hemos escuchado eso. Sí, pero eso ya es muy despectivo. Eso Sí, es como sí, para no. querer invalidarla. Exacto, eso es como, eso es una falacia, ¿cómo se llamaría? Ad hominem. No, eso es una falacia ad hominem, exactamente. Ad hominem, que ya te descalifica totalmente. O sea, te ataca a ti y no al argumento. Porque no Exacto. tiene argumentos. Sí, exactamente. Precisamente, pero por ejemplo tenemos el caso, ya cuando es un arquitecto que ya sus diseños se realizan de forma póstuma, que entonces ahí nos vamos al otro extremo, que ya tú tienes... Diablo, sí. Sí, tú Sí, tienes... eso ocurre. o sea, es el pensamiento tuyo que lo está plasmando Lo que otra llega. persona, como el caso de Frank Lloyd Wright. Bueno, actualmente estamos hablando, están. la Casa Mázaro y otros proyectos que se han ejecutado y también Zaha Hadid. los de Zaha Hadid. Exactamente. Entonces quiere decir eso, que si nosotros queremos entender bien lo que es arquitectura y querer dar una definición de eso, o sea, ¿qué es lo que vale de un arquitecto? No es los proyectos. O sea, los proyectos, claro, porque Sí, es interesante ver su manifestación, pero no es concluyente en ese sentido, por eso lo mencioné ahorita. No, lo que tú conoces, lo que tú eres capaz de proyectar a través de la arquitectura, de tu diseño, aunque no se materialicen, si ese lenguaje que tú transmites, esa semiótica que tú mandas y la gente lo interpreta, entonces tiene un valor muy relevante. Es como, por ejemplo, el caso de Mario Botta con la Capilla Santa María degli Angeli. Es una capilla chiquita que está en Suiza. Es uno de los proyectos más Mario simples. Botta, sí. Mario Botta, Pero sin embargo, es uno de los proyectos que tiene un concepto de la abstracción en el diseño. A partir de la historia de la tragedia de la señora que esquiando se mató y que el esposo dijo... y Mario Botta recrea en un diseño ese paso a la muerte y que las manos de Dios la reciben en la parte de la... Óyeme, es una cosa que tú dices, la capilla... no es la gran... apenas caben menos de 100 personas, unas 100 personas que caben en esa capilla. O sea, no es un gran edificio, no es la gran urbe que acaba de diseñar. Pero tiene un concepto del lenguaje que trasciende inclusive, no solamente el discurso formal, te trasciende a nivel de la historia, donde tú dices, todavía después de la muerte de Mario Botta, muchos siglos después se va a hablar de esa capilla, recordando la historia que él quiso dejar plasmada en el diseño. Muy pocos arquitectos en la vida han tenido esa oportunidad. Sí. Entonces, ahí tenemos que ver que tú dices, ok,
Tú eres el mejor arquitecto porque tú has construido muchísimo. ¿Qué tú has construido? Edificios de apartamentos genéricos, de los que andan por ahí. Nada más le cambió la fachada. Y tú dices, sí, y los colores. Y tú dices, sí, ¿y qué más? No, ya, eso es lo que... Pero he hecho 200 de eso. Y tú dices, no, pues entonces tú eres arquitecto de un solo discurso, no tienes la capacidad de abordar otros discursos, no tienes la capacidad inclusive de abordar dentro de ciertas temáticas, inclusive por ejemplo dentro de si se quiere ver así, dentro del surrealismo, dentro de cualquier otra línea de pensamiento que tú quieras manejar. Ok, pero entrando ahora al tema, o más bien al siglo XX, inicio del 1900, Sí. se genera otra ola de arquitectura, un poco más limpia, desechando todo ese ornamento cargado que había en el momento, sí, esa parte barroca, gótica, todas esas cosas. La arquitectura aún continúa tomando la filosofía como referencia. Sí, claro. Ahí, en esa arquitectura tan limpia que solamente hay elementos planos, claro, verticales. Que sí. Claro que sí. Mira, si nosotros hablamos de la arquitectura del siglo XX, sin mencionar un evento fundamental que se da, que fue la invención del hormigón armado. Primero la invención del cemento, Portland, en 1865, precisamente con el desarrollo de la revolución industrial. Exacto. Y luego la construcción de la ciudad de Chicago, que Louis Sullivan fue uno de los principales responsables de eso, pero que utilizó el acero combinado con ese cemento y produce el hormigón armado. Fue un punto de referencia crucial. ¿Por qué? Porque hubo arquitectos que no reconocieron ese nuevo material como un elemento formal para la construcción. Estaban asépticos. Sí, estaban asépticos. Sí. Antonio Gaudí, con todo el respeto que se merece a Antonio Gaudí, pero eso fue lo que lo condenó. Y todo lo que se quedaron dentro de esa línea, que luego le llamaron modernistas, entonces se quedaron rezagados que atrás. Todavía la Sagrada Familia no se ha podido terminar. No se ha podido terminar. 200 años después. Y él fue el último, o sea, fue el precursor y fue el último. Eso es algo extraño, porque tú dices, óyeme, empezó a tocar merengue y lo terminó otro. Está bien, pero él lo empezó a tocar y lo terminó él mismo. La filosofía de Gaudí para mí era muy compleja. A mí su arquitectura yo la respeto, la valoro. Yo diría que la arquitectura de Gaudí es como una especie de show visual. Es única. Es única, es espectacular, pero ya tendríamos que separarla de lo que es la arquitectura común, o la arquitectura que requiere dar una respuesta a una necesidad formal de la sociedad, y esa otra arquitectura que es más para el turismo, más para lo visual, sí, más para que veamos, mira, qué interesante, qué chulo el sorprendernos. Pero sí. No quiero hacer otra pregunta hasta que Rafael conteste la primera. Sí. Bueno, ¿qué te digo? Sí, definitivamente, porque cuando el hombre ya, el ser humano o ese grupo de pensadores se sientan a pensar en esos nuevos estilos, es precisamente porque ya hay una saturación del ojo, hay una saturación de la mente, hay una nueva tendencia de la gente a pensar. Y el mundo estaba precisamente en un proceso difícil. Sí. Ahí podemos ver que ya comienzan nuevas fronteras, países en conflicto, movilidad a vapor, nuevas repúblicas. Entonces hay un nuevo concepto de megalomanía. Exactamente. Hay un nuevo concepto de megalomanía que tiene que venir acompañado de una carga filosófica. Ya los gobernantes necesitan... Forza a crear nuevos materiales para agilizar. Claro que sí, claro, pero también nuevas técnicas de construcción y también crear nuevas ciudades, dejar una impronta en ese pueblo, en ese momento, algo que permanezca para la historia. No solamente desde el punto de vista de lo religioso. Ya aquí no vamos a lo institucional. Exacto. Lo gubernamental. Exacto, a lo institucional. Ya comenzamos a ver, por ejemplo, en esos grandes asentamientos urbanos, nuevas ciudades. Claro. Por ejemplo, aquí Trujillo diseñó una gran cantidad de tipologías de viviendas. Trujillo aprovechó muy bien el hormigón. Claro que sí. Precisamente. Y cada persona quería como divorciarse un poco de esos viejos conceptos. Lo cual yo no lo veo negativo, porque precisamente esa mente fresca, aunque viniera de personalidades tan canallas, pues precisamente nos traen esos nuevos materiales y precisamente esas nuevas propuestas. El Faro a Colón, por ejemplo, tuvo varias propuestas. Les invito a ver, abriendo un paréntesis. 1938 fue la primera. Exacto. No, pero ahí fue cuando se ganó el concurso, sí, cuando venía de 1927. Les invito a ver en el álbum del Centenario de la República, las propuestas del Faro a Colón. Sí. El faro, eso tú lo puedes buscar. El faro que se utiliza en Batman y Robin
fue una de las propuestas del Faro a Colón de la República Dominicana. Wow. El faro que sale en esa película es exactamente la misma propuesta. ¿Pero de cuál película específicamente? De Batman y Robin, la de 1995. Ya, la de Val Kilmer. La de Val Kilmer. La de Val Kilmer, el faro que tenía como los dos alerones. Sí. Exacto, ese faro que Es sale en faro esa también. película es una réplica exacta de una de las propuestas que se llevó. De una de las exactamente. propuestas. Entonces, por ejemplo, el Tercer Reich tenía propuestas arquitectónicas majestuosas. Sí. Le Corbusier le ayudó mucho. Sí, no, y bueno, ahí tendríamos que hablar de la Bauhaus, pero precisamente esa corriente filosófica de la Bauhaus entonces choca Con la línea de los nazis. Con la línea de los nazis. Que era la línea de los nazis, un pensamiento filosófico. Exacto. Ellos le cerraron las tres escuelas. Exacto. Y la última fue en el 33. Sí. ¿Por qué se la cierran? Porque Walter había Gropius diferencias ideológicas. no estaba de el tema acuerdo del con la pensamiento. línea de que la superioridad de la raza. No estaba de de la acuerdo con ese discurso. Y por eso es que entonces dice, no, me salgo de esto. Y le cierran las escuelas porque no aportó al desarrollo de los nazis. Yo sé que en los 1900 a principio surgieron maestros de la arquitectura que dejaron un legado plasmado, y eso es lo que nosotros utilizamos en las universidades y utilizamos ahora, todos esos elementos mínimamente ornamentados. Sí. Pero hubo alguna, que es lo que yo veo ahora, alguna falta de creatividad para ese momento. Ahora no la hay. Ahora tenemos una haraganería cerebral increíble. Sí. Qué diferente. Sí. Es holgazanería. No es falta de creatividad. Pero para ese momento, Rafael dice que quiso despegarse un poco de lo que era el momento, toda esa carga y esa cosa. Sí. Tú mencionaste la parte de la industrialización de los materiales Claro. y del sector La industrial. revolución industrial. Pero también no hubo algo como, ya no somos esa gente de antes, ya queremos simplificarnos la vida con otros elementos. Sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí lo que sucede es que cambia el discurso. Y lo que tenemos que entender, por ejemplo, algo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender, es que en el momento en que aparece la revolución industrial, ya nosotros nos encontrábamos en una nueva edad de la humanidad, que es el contemporáneo. Sí. Acabábamos de salir de la edad moderna y ya nosotros estábamos en una nueva edad, donde en la edad moderna todavía habían sistemas gubernamentales que eran monarquía. Y la Revolución Francesa, que fue el inicio de la edad contemporánea, rompe con todo lo que había. eso. Abre el capitalismo, rompe la monarquía, desarrolla la revolución industrial y viene todo un cambio, que por eso es que se llama contemporáneo, a todos los estilos que se dan juntos con ese desarrollo de pensamiento, porque todo el mundo empezó con el boom de las ideas y todas se dieron juntas al mismo Entraron tiempo. ahí. Por eso se llaman contemporáneos, porque pertenecen al mismo tiempo. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que ya en la edad, en el 1900, por así decirlo, sobre todo a principios y a mediados, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, definió completamente porque cambió la idea de lo que era. O sea, era la primera vez donde nos enfrentábamos a una guerra mundial y a una Segunda Guerra Mundial. Ya entendíamos de que los recursos no se podían utilizar al máximo como se hacía antes. Ya la iglesia se convierte austera, porque también la iglesia fue parte... tuvo su problema porque apoyaron a los nazis en su momento, la iglesia del Vaticano. Pero también venía la tendencia de que, óyeme, si esto vuelve a pasar de nuevo, ¿qué hacemos? Como ya teníamos la experiencia, entonces tenemos que cuidarnos. Por eso es que nace el estilo racionalista. Por eso es que nace el estilo internacional, el minimalismo junto con eso. Mies van der Rohe, Le Corbusier. Mies van der Rohe, Le Corbusier. Por eso es que también, aunque entre organicismo y una línea de es vista un poquito, algunos arquitectos como Oscar Niemeyer en Latinoamérica, que empiezan a desarrollar una arquitectura que no dejaba de ser ostentosa, pero con la línea visual lo más lisa posible. ¿Para qué? Para que los recursos que yo estaba economizándome por desarrollar esa forma complicada, mejor lo utilizaba para desarrollar cosas más interesantes. Que Niemeyer y Le Corbusier fueron los que diseñaron en la ONU ahí en Manhattan. En que ellos fueron rivales. Realmente también rivales, sí. Esos egos chocan. Pero sin embargo, precisamente, uno de los precursores de esas líneas puras no fue un arquitecto. Exacto. Fue un pintor. ¿Quién? Pierre Mondrian. Pierre Mondrian. Señores, ahí soy ignorante. Pierre Mondrian con el expresionismo minimalista. Exacto. Líneas puras, colores primarios. Y Pablo Picasso con el cubismo. Exacto.
Entonces fueron dos cosas que precisamente Walter Gropius, uno de los precursores de la línea de Gropius, de la línea artística de Gropius, que es el que la define, Piet Mondrian. Era loco con Piet Mondrian. No, y fue el que la desarrolló, el mismo Piet Mondrian fue el que desarrolló la parte de la línea artística. Hay una vivienda de Piet Mondrian que tiene unas líneas está inspirada en Piet Mondrian. Que Le Corbusier, y los vitrales. Exacto. Pero Piet Mondrian entonces, además de la parte conceptual de las líneas, aportaba los vitrales, mobiliario, etc. No, y el manejo de los colores también era bien interesante, cómo él desarrollaba y equilibraba con los colores puros. Esa simbología. Pero hay estructuras y hay fachadas que siguen estos modelos, estas proyecciones de línea, los balcones, los cuerpos de escaleras. ¿En qué año estamos hablando de este estilo? Los 20. 1920, 1930 aproximadamente. Entonces la Bauhaus nace en 1919. 19. Fue antes, pero quien la impulsó de verdad fue Gropius. Si nos vemos a esto específicamente, porque esto ya en el 1920, 1930 más o menos, pero Mondrian, que la arquitectura no existía, fue luego que se introdujo. Sí, fue luego que se introdujo. Pero ahí entonces también viene otra parte interesante, o sea, el combinarse tantos estilos juntos y que se desarrollan al mismo tiempo, eso dio apertura también en que cada quien decidiera. Y entonces, no solamente la arquitectura, también vino el diseño de interiores que reflejaba todo eso, porque no es nuevo. Nosotros teníamos las sillas barrocas, las sillas medievales, o sea, había una respuesta de lo exterior, del envolvente a lo interior. Entonces también el mobiliario y los espacios de la vivienda y la moda comenzaron a responder precisamente esos vestidos con florón a ese principio, precisamente cuando el concepto de precisamente de el edificio medieval amurallado, que era el que teníamos cuando estaban los españoles aquí, la Casa Fortín. Entonces cambia cuando llegan los franceses y ponen esos balcones, que son de madera porque son adaptados, porque, o sea, hay que salir, o sea, la ciudad es hacia afuera, la vida es hacia afuera. Ya no está ese concepto de que yo tengo que resguardarme en mi casa, hasta un punto donde se pueda acabar el mundo afuera, pero yo estoy aquí. O sea, es un concepto en ese momento que era el mismo concepto de la cueva, de la caverna. Claro que era el mismo. Sí. ¿Y por qué eso cambia entonces? Como estabas tú preguntando ahorita, y tú también, tú decías, bueno, ¿y por qué entonces cambiamos y ahora ya no es tan igual? Precisamente porque cambió la idea filosófica de cómo nosotros vemos el mundo hoy en día. No sé si ustedes sabían, y eso no es una conversación para todo el mundo, pero hay mucha gente que todavía cree que nosotros no encontramos la edad contemporánea. Y hace mucho que nosotros la superamos. Ahora nosotros encontramos una nueva edad, que se llama transhumanista. ¿En qué consiste eso? En donde la atención principal ya no es el ser humano, como era hasta el contemporáneo. Ahora, ¿cuál es la importancia principal? ¿Cuáles son las líneas de pensamiento que definen todo lo que hacemos hoy en día? El cuidado del medio ambiente, el cuidado de las especies, que no se dé una guerra, que queremos ir a Marte, que queremos ir a la luz, todo hacia afuera, pero ya el ser humano dejó de ser el elemento fundamental dentro de la línea de pensamiento general. Nos interesa más que se salven las iguanas del lago Enriquillo a que maten un grupo de gente por ahí porque están invadiendo una tierra. Pero ahí estamos hablando en términos humanos, no arquitectura. No, exacto, estamos hablando en términos humanos. Pero sigue siendo filosofía. Pero es filosofía. Sigue siendo un concepto. Exactamente. Sigue siendo un concepto. Igual por eso. Pero lo que vivimos ahora es arquitectura contemporánea. Lo que pasa es precisamente que todavía nosotros nos encontramos en esa etapa de transición. Porque cuando nace ese interés por ver las cosas hacia afuera y ya no con el ser humano, precisamente el I2K, el evento del I2K en el 2000. Demostró el gran interés y la gran importancia que tiene la tecnología sobre el ser humano. Por eso es que a partir de ahí viene todo este boom tecnológico que se reforzó más todavía 20 años después con el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Sí. Este canal es producto de eso. Exacto. Mi canal también es producto de eso. El que demos clases virtuales hoy es producto de todo eso, donde la tecnología es lo que ha demostrado ese interés. Por eso es que ahora nosotros estamos tan ensimismados que ya ahora, por ejemplo, la sala ya no es el centro de atención de la vivienda. No. Ahora la importancia está en cómo tú diseñas las habitaciones, cómo tú diseñas los espacios privados, le llegue el wifi. Sí. Eso es lo primero, lo más importante. Sí. Pon un repetidor. Exacto. Estamos más pendientes. Exactamente, que los groseros de los muros reducirlos para que el internet llegue, para no tener que meter tantos repetidores. Y si tú te pones a eso, a transportarlo a arquitectura, ¿cuál es el resultado que tú tienes? Por ejemplo, fíjate que ya los modelos de diseño de las viviendas en la ciudad han cambiado radicalmente. Totalmente. Ahora nosotros tenemos viviendas que lo que tienen son apartamentos de 2 habitaciones o de una. Ese es el modelo que está vendiendo ahora.
Ya nosotros nos olvidamos de la casa, que era el núcleo familiar donde vivía papá y mamá con los hijos y que muchas veces y que tu aspiracional era eso porque tú pretendías también tener y tú te quedabas. Pero eso viene también por el cambio del concepto de núcleo familiar. Exacto. O sea, por ejemplo, tú tenías matrimonios más longevos. Exactamente. Eso creaba un solo núcleo en el hogar. Esa era la casa, digamos, el punto de encuentro familiar. Tenía que ser grande, tenía que tener ese gran patio, tenía que tener ese gran comedor. Ahora no, ahora papi y mami se divorciaron hace un tiempo. Espérate. Sí, no. Y Philip Johnson con la Casa de Cristal. Philip Johnson. Y Mies van der Rohe con la Frankfurt. Pero resultaron ser experimentos muy interesantes, pero no fueron habitados. Son excepciones a la regla. Exacto, son excepciones a la regla. Fueron muy interesantes, pero... y la Savoy. Bueno, no, la Savoy era una vivienda familiar. Sí, exacto. Era una puramente familiar. Pero ¿cuántas habitaciones tenía eso? Tenía creo que 4 habitaciones. Y como 7 baños. Y el jardín en el techo. Y el jardín en el techo y la planta abajo libre sí, para parqueo y el resto entonces como un mirador, como una especie de mirador. Exacto. Ahora, nosotros no lo interpretamos que esa es la aplicación de los 5 puntos de arquitectura de la Corbusier. Exactamente. Ahí es que pasa. Eso fue una muestra de esa aplicación de los 5 puntos. Son experimentos para demostrar sus discursos. Ahora, Frank Lloyd Wright sí se mantuvo todo el tiempo en esa familiaridad, en el núcleo familiar de crear una vivienda. Por la época. Sí. Porque la época que él vivió no es como la que vivimos ahora. O sea, por eso es que hay una diferencia muy marcada con lo que nosotros tenemos hoy en día. Siempre van a haber ensayos previos a ciertos eventos que te van a decir, para allá que va tirando la cosa, y luego tú te vas a encontrar con el evento que te dice, ok, o lo aceptas o lo quitamos. Que fue lo que pasó con el coronavirus. El coronavirus nos dijo a nosotros, es la tecnología lo que predomina. Y por eso es que tenemos ahora tantas complicaciones, porque el que no está actualizado tecnológicamente se queda atrás. Antes, el que no usaba el material primario para la construcción, ¿verdad? Cuando la piedra dejó de ser material primario y llegó el hormigón, ¿quiénes se quedaron atrás? Los que usaban la piedra. Y ahora, ¿quiénes son los que se quedan atrás? Los que no entienden la tecnología. Entonces, ahí hay una línea de pensamiento nueva. Ahí venimos con la impresión 3D. Y tenemos no solamente la impresión 3D. de hormigón. Y no solamente la impresión 3D. Ahora también nosotros vemos, por ejemplo, aspectos de arquitectura que antes no podíamos tocar por las limitaciones de la época en la tecnología. La realidad virtual, la realidad aumentada, el desarrollo de, por ejemplo, Por ejemplo, hoy en día ya nosotros, gracias a la tecnología, trabajamos, por ejemplo, con sonido 360 o H8, que es una de las evoluciones del sonido más amplia que hay. Y sin embargo, nosotros tenemos ese desarrollo de que la tecnología nos está llevando a cosas que eran impensables. Y cuando nosotros venimos y analizamos lo que está sucediendo, ¿con qué nos encontramos? Con que la cosa avanza muy rápido y el que no se pone a la par, el que no viene corriendo también, se queda atrás y se pierde. Se nos quedaron muchos temas, claro, pero dentro de eso, a propósito que tú hablas de la parte virtual, tenemos que tocar también la filosofía en la arquitectura virtual. Claro que sí. Porque yo no sé si va a afectar la inteligencia artificial. Ese es otro tema muy interesante. Ese es un tema muy profundo. Yo soy un poco arcaico en ese sentido. Yo soy traductor y soy paisajista. Son cosas que son muy humanas. O sea, son cosas que han estado amenazadas desde hace años. Por ejemplo, el Google Translate vino a amenazar todo lo que era el trabajo de los traductores. Y eventualmente vendrá un software que podrá trabajar las inflexiones. ¿Sabes que Google, lo de Google, yo tengo ya ha mejorado mucho? Los Google Bots. En tiempo real te traduce. Sí, yo estoy usando desde hace años el Google Translate. Ajá. Y el Google Translate ha tenido una evolución en su manejo. Perfección de lo que te da. Perfección, hasta te maneja el contexto. Hasta te ha comenzado a manejar el contexto. Todavía le falta mucho, pero ha comenzado a manejarlo. Igual que los programas de diseño, que cada día se hacen más inteligentes a la hora de plasmar lo que tú tienes en la mente. Igual pasa con el paisajismo. Vamos a hacer podcast ahora. No. Es un tema muy profundo. Eso es la segunda parte. Pero precisamente ya tenemos que entrar entonces en esa parte filosófica, donde si nosotros como seres humanos, ya el ser humano no es el centro, pero de verdad vamos a abandonar ya el último reducto que nos queda, que es la inspiración. Lo vamos a abandonar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el transhumanismo hoy en día? Exacto. Es por eso. Tiene mucho sentido. Entonces tenemos que ponernos adelante para cuando el transhumanismo desplace completamente todo lo que ya no conocíamos, lo que ya conocíamos del contemporáneo, nosotros estamos preparados para lo que viene. Y ahí es que la arquitectura, nosotros vamos a vivir un cambio que no vivieron ninguno de las generaciones anteriores de arquitectos antes que nosotros. Ese cambio de paradigma de lo que es la arquitectura hoy en día. Ahora yo no recuerdo cuál es el concepto que dio Joan. Joan Novoa, el filósofo el psicólogo. El psicólogo, perdón.
que él habló algo similar. Vamos a llegar a un punto tal que en ese punto vamos a tener que volver al inicio de nuevo. ¿Cómo ha pasado? El cíclico. Hay algo, el punto cíclico. Hay algo que se llama, tengo un video en mi canal que se llama ¿Por qué se alternan los estilos? Que explica eso mismo. ¿Por qué cuando nosotros nos encontramos en una época tendemos a negar lo que había antes y retomar lo que había tras antes? Esa es la nostalgia. Por eso es que esa nosotros, es la nostalgia. Sí, La es nostalgia. la necesidad de nostalgia, que por lo general, ese sentimiento de nostalgia se produce por lo general en promedio son 30 años. Las generaciones de ahora que tienen 30 años añoran lo que hace 30 años era lo que lo hacía feliz y tratan de volverlo a traer. Vamos a poner para como acá. ejemplo la Señores, música. Sí, claro. Señor, todas las películas de El mejor Netflix, ejemplo. todas las películas de Netflix tienen soundtracks de hace 30 años. Sí. La serie más exitosa de Netflix son revivals de series de películas de hace 30 años. Cobra Kai es un Sí, ejemplo. sí. Stranger Things, ¿en qué año están bien? En los 80. En los 80. O sea, Exacto. y tú te pones a ver el soundtrack de todo. Yo estaba viendo Happy. Muy perturbadora esa serie. ¿Cuál es? Pero, De muy Netflix. perturbadora, pero igual el soundtrack. El soundtrack es de hace 30, 40 años, Sí. de la década de los 80, que se repite lo que tú estás diciendo. Claro. O sea, hay una nostalgia porque precisamente la gente termina, por eso tenemos tanto suicidio ahora. Claro Ese que transhumanismo, precisamente, ya cuando yo entiendo que yo no importo como ser humano y yo interiorizo esa idea, entonces ya yo paso a otro nivel en donde ya precisamente esa parte se pierde. Estamos creando una realidad aquí adentro. No, es que esa es la realidad nuestra hoy en día. Exacto. Y precisamente eso es Pero, lo que... pero, ok, esa es nuestra realidad, pero cuando tú entiendes realmente que esa es tu realidad y que ahí afuera no tiene sentido salir, Exactamente. ya hay problemas serios. Bueno, eso fue lo que nos enseñó la pandemia. Sí. Vuelvo y digo, o sea, ¿cuál fue el evento que marcó definitivamente que nos dijo a nosotros o cambiamos de mentalidad o desaparecemos? Fue la misma pandemia. Sí. La pandemia nos dijo a nosotros, es de aquí para adelante que vienen los nuevos paradigmas. No quedaron aquellos que pensábamos de que los diseños iban a cambiar. Porque Eso había que iba a poner- decir, la arquitectura no cambió nada. No cambió nada, pero sí la mentalidad. Todavía tenemos ese tramo, todavía nosotros entendemos de que si no queremos abandonar la tecnología, no queremos abandonar la virtualidad, no queremos negarnos a que, por ejemplo, ya yo con un celular yo puedo entretenerme, ver YouTube, ver redes sociales y todo eso. Entonces tú dices, es que precisamente esa línea de pensamiento es la que va a definir lo que más adelante nosotros vamos a ver. Todavía nosotros nos encontramos en un momento de transición en donde tenemos añoranza por el contemporáneo, pero vamos hacia Pero una nueva queremos línea. seguir en lo que tenemos adelante. Pero no, y no queremos volver tan atrás, recordarlo sí, pero no volver. Exacto. ¿Entiendes? Eso sí que no queremos. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, pues, porque si estamos- seguimos nos montamos en Sí, otro nos podcast. montamos otra vez. Se va lejos, se va lejos. Muchísimas gracias, mi gente. No, gracias a ti por este Muchísimas conversatorio. Ha sido muy, muy interesante. Muy ¿verdad que sí? duro. Muchísimas muy duro. gracias. Yo Y el sabía, alcohol ayudó a lubricar las ideas. Exacto. es sí. que eso no se puede quedar. Sí, no, definitivamente. Yo sabía que aquí no iba a haber desperdicio. Porque ustedes Ya. son dos filósofos analíticos No, de la no, arquitectura. no. El arte, la No, música no, y la no. ciencia. Estamos sintonizados. que Sí, eso es lo Sí, importante. sí, eso es lo importante. Sí, sí, totalmente. Obra Nos de- quedan unos cuantos podcasts más que vienen. Ya eso del tema de la realidad aumentada y del el chat GTP, ¿cómo que se llama? La inteligencia artificial. Inteligencia artificial en la arquitectura, que yo tengo un tema con eso. Pero lo vamos a ver más debatimos adelante. luego. Exacto. Es una herramienta. Señores, gracias por estar aquí. Siempre a la orden. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Esto es LACT Arquitectura. Gracias a ustedes por dedicar esta hora y pico a nosotros. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Luis Taveras, junto al arquitecto Francisco Medina y Rafael Santos. Hasta la próxima.